una descendencia natural. ¿Ok? Pero dice, nuestro padre es Abraham. Replicaron. Y el Señor les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Harían lo mismo que él hizo. Juan 8:39. ¿Cómo está en sus versiones? Alguien que lo lea en su versión. 8:39. A ver, Roberto. Respondieron y dijéronle, nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Muy bien, el Señor estaba esperando que estos hombres religiosos, si entendían que eran hijos de Abraham, dice, las obras de Abraham haríais. Ahora, si somos hijos de la promesa por la fe, en el contexto de Romanos, en el contexto de Gálatas, entonces nos toca hacer las obras de Abraham, y una de las obras de Abraham más importantes es que nosotros tengamos la fe de Abraham para hacer las obras. Porque mire, para diezmar se necesita fe. ¿Cuántos saben que para diezmar se necesita fe? Porque mire, generalmente, si usted hace presupuesto, la mayoría de la gente no hace presupuesto. Un principio que yo aprendí desde niño era que al hacer el presupuesto uno debería de poner primero su 10%. Y luego confiar que el 90% que queda te va a alcanzar. Ahora, generalmente, ¿se ha dado cuenta usted que en la economía que cada familia maneja no alcanza? Y como de último se deja el diezmo, no alcanza, entonces no se diezma. Y muchas veces no se diezma por temor. No me va a alcanzar. Y realmente no le alcanza. Porque se necesita fe para diezmar. Pero se necesita también gratitud, se necesita revelación. Y acuérdense, es algo voluntario. Yo camino más rápido en las características. Una cosa que quiero dejar muy clara es que el diezmo para la iglesia es voluntario. En la ley era impuesto el diezmo, por eso había que pagar el impuesto. Ahora se pide que se dé voluntariamente, pero también es una ordenanza del Espíritu. Pero es el Espíritu, por eso yo les dije. Ahora no debería decírselo los hombres, sino que ahora es el Espíritu que mora en nosotros el que nos va a indicar en cuanto a diezmos, en cuanto a contribuciones, en cuanto a ofrendas. Por eso usted y yo tenemos que desarrollar nuestro sentido espiritual para oír la voz de Dios. ¿Se acuerdan las reuniones que tuvimos para el templo? Cuando se hizo aquel templo. Los que asistieron a mis reuniones, porque dicho sea de paso, cuando yo convocaba 70 vacas litros y llegaban 30, porque ya sabían para qué era. A veces nos llegaban 10. Pero el punto es que los que asistieron conmigo a esas reuniones, porque alguno podrá pensar, ya ve, se quedaron ahí, pero lo hicimos para Dios. Pero yo les decía, oremos porque yo los convocaba para una ofrenda pro templo. Les decía, oremos para que el Espíritu le indique a usted cuánto es lo que va a dar. Porque tenemos que aprender a oír de Dios. Porque ¿cuántos testimonios han habido de personas que el Espíritu les dice, da tanto? Porque Él los quiere bendecir de alguna manera muy específica. Pero eso cae dentro del campo de las ofrendas. Es voluntario. Fíjese que en el libro de Deuteronomio dice Jehová, sin falta darás el diezmo de todo el producto de tu semilla que el campo rinda año tras año. Eso apúntelo, es Deuteronomio 14:22. Este versículo tiene un principio eterno. Dar sin falta es decir, dar todas las veces que se tenga todo el producto recibido. En cuanto a eso pueden haber muchas preguntas. Leamos el Salmo 24:1. Creo que es uno de los últimos versos que voy a leer porque el tiempo se me está yendo. Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo
y cuantos lo habitan. Entonces, todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Tal vez usted ha oído este concepto. Nosotros solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Bueno, por eso cuesta, ¿verdad?, entender eso. De lo que se recibe de la mano de Dios, se diezma. Primera de Crónicas es otro verso que quiero leer, 29:11. Primer libro de Crónicas, 29:11. Usted puede pensar, bueno, eso está en el contexto de la ley, pero son principios. 29:11 dice: Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Primer libro de Crónicas, 29:11 y 12. Tuyo es todo cuanto hay en la tierra, en el cielo y en la tierra, tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo, en tus manos está la fuerza y el poder. Tú eres quien engrandece y fortalece a todos. Pero ojo, de ti procede la riqueza. ¿De dónde procede la riqueza? Del Señor. Entonces, si tú tienes, es porque Dios te lo ha dado. Y hasta cierto punto el diezmo es un probatorio. En cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra disposición, en cuanto a lo que Dios espera de nosotros. Muy bien, vamos a dejarlo ahí porque el tiempo se me fue. Tal vez solo dos cositas más antes de las preguntas. Fíjese que es bien interesante que el que diezma va a recibir bendición, no solo espiritual, sino material. No diezmemos ni ofrendemos para esperar solamente lo material, porque la bendición, acuérdese, es lo que viene de Dios, de los bienes espirituales. Lo que generalmente nosotros creemos que es bendición, la Biblia le llama añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os vendrá por añadidura. Eso es una verdad, es una realidad. Eso quiere decir que cuando no viene es porque no estamos buscando verdaderamente el reino de Dios, aunque asistamos a la iglesia y tengamos nosotros hasta privilegio, ¿verdad? Amén. Dejémoslo ahí. Ahora, por favor, si hay preguntas, hágalas con libertad. Y vamos a tratar. ¿Sí? ¿Por qué no tratamos de... pero tratemos de dejarlo grabado? Era solo por lo que preguntabas al principio, que por qué era el 10%. Oía una predicación de un pastor americano, y él decía de que Abraham dio el 10%, porque tú decías el 10 es un probatorio, y el 10 es prueba total. Se dice que Abraham dio el 10% porque alcanzó dominar la prueba totalmente de las finanzas, y salió vencedor de él. Sí, 10 es número de prueba total en la Biblia. Cada vez que aparece, fíjese que fueron 10 mandamientos, no 12, ¿verdad? Porque los 10 mandamientos prueban al hombre, aunque no son 10, sino que son 630 mandamientos en la ley. Pero gracias a Dios que no estamos bajo ley. Ok, preguntas. Pregunta, hermano. Es importante que pregunte. Pablo. A mí me quedó muy claro en el sentido de que el día de hoy nosotros el diezmo que debemos de dar es revelado, ¿verdad? Y debe de ser el de Abraham, porque definitivamente si yo estoy diezmando por obligación o porque así me enseñaron, pero no fue revelado, ¿no tiene la misma bendición o estoy siendo religioso? Yo creo que es muy probable que no haya bendición en eso, porque se está haciendo como un acto religioso. Sin embargo, fíjese que yo le preguntaba a usted, porque en esto hay mucha tela que cortar, yo le preguntaba a usted si un inconverso, si usted conocía gente que, y hay gente inconversa que diezma, y el principio de bendición le llega. Pero llamémoslo
la añadidura le llega, pero probablemente la bendición no le llega. Es que mire, tener no es la felicidad. Por eso decía el doctor, no es más rico el que más tiene, sino que el que menos necesita. Hay gente que no tiene lo que tienen otros, pero está mucho mejor, con más paz y con más tranquilidad. Dice que Dios da la capacidad de disfrutar de los bienes que se posee. Oiga bien, Dios da la capacidad de disfrutar de los bienes que se posee. Hay gente con mucho dinero, con muchos recursos, que no disfruta lo que tiene. Y hay gente con menos recursos que disfruta lo que tiene porque Dios le da esa capacidad. Indudablemente yo creo que hay mucha gente en las congregaciones que diezma porque ve que otros lo hacen. Y quizá porque por temor, por muchas razones. Pero indudablemente Dios, yo creo que deja pasar la ignorancia, pero no la necedad. Por eso el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Entonces es muy importante que nosotros meditemos sobre eso. El tema es muy vasto y ojalá que las preguntas pudieran surgir otro tipo de situaciones que es importante conocer. Hermano Sergio, en el caso de nosotros los negociantes, no tenemos un ingreso fijo, por decirlo así, como recibir un cheque y a uno sabe cuánto es el 10%. Bueno, en mi caso yo lo que tengo pues establecido dentro de mis normas es que alcance o no alcance la meta de la que yo tengo, doy cierta cantidad, no sé, ¿está bien? Generalmente cuando uno tiene un negocio propio, siempre surgen estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo de diezmar? Por ejemplo, hay personas que diezman lo que facturan y al mes quiebran, o al año quiebran, ¿verdad? Porque usted sabe que un negocio, hay todo tipo de negocios. Usted tiene un negocio de comida, dicen los que lo tienen, que la utilidad puede ser de 100 hasta 200 o 300%. Eso dice, ¿verdad? Así que si usted quiere ganar el 300% de lo que invierte, ponga un negocio de comida, ¿verdad? Ok. Indudablemente no en todos los casos es igual. Pero hay negocios donde la utilidad puede ser un 30% o puede ser un 20%. Hay negocios donde la utilidad es un 5%. ¿Sí? Entonces, si usted diera el 10% de lo que factura y su utilidad es el 5%, ¿qué va a pasar? Va a quebrar, ¿no? Porque está dando hasta más de lo que se está ganando. ¿Ok? Entonces yo creo que es importante, generalmente yo creo que depende cómo sean las empresas. Cuando hay un negocio propio, siempre se hacen ciertos momentos en los que se establece una utilidad. Entonces lo que se diezma es la utilidad, porque eso es lo que Dios está dando a la persona. No es lo que está facturando. Entonces a veces por falta de conocimiento la persona puede equivocarse en ese sentido. Entonces es lo que he recibido después de haber hecho todas las transacciones comerciales que he tenido que hacer, si es el caso de un empresario. En el caso del que recibe un salario mensual, indudablemente debería de diezmar después de todas las deducciones, ¿verdad? Para que eso es lo líquido, porque es lo que ha recibido, no lo que no ha recibido. En el caso de la persona que ya en su corazón ha decidido hacerlo. ¿Alguien más? Hermano, bueno, la pregunta se la voy a hacer conforme a lo que yo he vivido. Yo nunca había diezmado porque yo no, pues, prácticamente nunca he trabajado. Entonces, pero en una ocasión al escuchar uno de estos temas, sentí en mi corazón hacerlo, y de todo lo que yo recibía de mi esposo yo lo hacía. Sin embargo, después entendí algunas cosas como matrimonio y sentí, no se vayan a reír, ¿verdad? Sentí que estaba haciendo como una división, porque él diezmaba de lo que entraba a la familia, ¿verdad? Y en ese momento nadie trabajaba. Entonces,
¿Cuál será, si hay ahí alguna cuestión personal que a cada quien se le tiene que revelar? Porque digamos que viene la otra pregunta, se mira cómo los chiquitos en un sobrecito echan 10 centavos, ¿verdad? Y sería lo mismo, el mismo caso de la mamá, ¿verdad? Entonces la siguiente pregunta es cómo inculcarle o cómo explicarle, o si es viable dar esa enseñanza a los niños, cómo hacerlo, porque ellos lo van a hacer por imitación, ¿verdad? Indudablemente la Biblia dice: instruye al niño en su carrera y aunque fuere viejo no se apartará de ella. Yo creo que una familia que diezma, indudablemente, si el único ingreso es del padre de familia, entonces y los niños no trabajan, porque cuando ya uno de los hijos trabaja, si ha tenido los principios de Dios, él va a tomar su decisión, no porque el papá lo obligue. Porque me imagino que deben haber papás que le dicen: bueno, aquí me dejas tu diezmo, y tal vez el que das desde el hijo ya no da el de él, ¿verdad? Hay de todo en la viña, ¿verdad? Pero indudablemente que mientras es una familia cuyos hijos no devengan ningún tipo de... el ingreso familiar que a través del varón es el que se diezma. Indudablemente aquí pueden venir invitaciones del Espíritu a nivel de ofrendas. Entonces yo he oído de muchas amas de casa que de lo que reciben, algunas también han tenido, no es la primera vez que he oído esto, ¿verdad? Pero puede ser más una invitación, porque si no ahí sería algo que ya se fue diezmado, si es que el varón lo diezmó. Entonces esto podría caer dentro de la categoría de las ofrendas, que como les digo, las ofrendas, nosotros no le... Mire, ¿qué sucede en una iglesia en general? Una iglesia cuyos miembros Dios les ha hablado, les ha revelado el diezmo, generalmente es una base fuerte, los diezmos, es lo que sostiene el trabajo en la obra de Dios, que involucra muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, estas sillas salieron de los que han diezmado y ofrendado, estas sillas que están aquí. Sin embargo, hay personas que ofrendaron en una promesa varias sillas. Que dicho sea de paso, se los recordamos, ¿verdad? Aprovechamos de una vez. Pero del fondo de diezmo salieron estas sillas. Es parte de un gasto. Este equipo salió de los que han diezmado y ofrendado. Porque desde que nos reunimos las 4 familias, una de las cosas más urgentes que a mí me llamó mucho la atención de muchos de los miembros era: ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Y me gustó, ¿verdad?, su sentir. Otros dijeron: bueno, vamos a guardar los diezmos. No sé si los guardaron y todavía siguen guardados, ¿verdad? Pero eso es un asunto entre la persona y Dios. Pero, como les digo, lo lindo y lo que ayuda mucho, creo, a sanar el corazón, porque miren, el problema de muchos cristianos es que su corazón ha sido dañado, porque lamentablemente han querido ir más allá de lo que le corresponde y tratan de juzgar para que se usan. Porque una pregunta que no han hecho, pero que vale la pena hacerla, es que una vez nosotros diezmamos, ¿qué pasa después de ahí? Es algo que entra en el lindero de Dios y los que administran, para que tu corazón no se dañe, ¿verdad? Sí. No principio, sino lo que está establecido en el contexto de la siembra y la cosecha, cómo abordar el equilibrio dentro de lo que se mencionaba de que no doy para que me den, y como eso se ha manejado a veces también un poquito a favor de una sutil presión, ¿cómo lo podemos abordar? Pavel, pero ya me cansé de estar parado. Entonces, vos estabas sentado, ahora me vas a ayudar. Realmente, eso que estás hablando se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 8 es, o 7, vamos a ver, creo que es 8. Cuando dice, el que siembra escasamente segará, y el que siembra abundantemente también segará. Ahora, tal vez me lo buscan ahí exactamente el verso, por favor.
Pero lo que les quiero decir es que eso no tiene que ver con el diezmo, el contexto son ofrendas. Pablo está hablando de ofrendas, incluso era una ofrenda de amor. El contexto exacto es que era una ofrenda de amor para los pobres de Jerusalén por la sequía y la hambruna que había en Jerusalén, históricamente hablando. Es el 9.6 dice, recuerden esto, dice, el que siembra escasamente cosechará. Eso es un principio de Dios que abarca, estos son los principios eternos de Dios que abarcan desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde que Dios es Dios. El que siembra escasamente. ¿Quién fue el que más abundantemente sembró en la redención del hombre? Dios. Sembró a su hijo, por así decirlo. Dio a su hijo lo que más valía. Entonces es un principio, el que siembra escasamente cosechará, pero el contexto son ofrendas. Y el que siembra en abundancia cosechará. Ahora, de esto se ha hecho un mal uso. Yo diría que se ha desbarrado de una manera terrible. Yo creo que usted ha visto los programas de televisión en los que se han usado estos principios. Siembre su casa y recibirá un edificio, siembre su carro y recibirá su casa. Yo creo que el principio es muy amplio, pero indudablemente el principio lo presenta el Señor, pero note que dice, no de mala, dice, cada uno debe dar según lo que haya recibido en su corazón. Eso es muy importante. En el nuevo pacto es la guianza del Espíritu. Ahora, el diezmo no es por guianza, es por revelación, pero una vez te lo revelan, ya tú debes de hacerlo por obediencia. Pero en el caso de las ofrendas, debe haber mucha guianza en ellas. Dice, no de mala gana ni por obligación. Aquí está bien claro, el diezmo no es de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría o al dador alegre. Entonces fíjese que le dije que el nacido de nuevo, que es hijo de Abraham por la fe, es el que tiene el privilegio de dar diezmos, ofrendas, porque es hijo, ¿sí? Hijo de la promesa. Entonces, cuando nosotros diezmamos, debemos hacerlo con gozo. Cuando nosotros ofrendamos, debemos hacerlo con gozo, porque es parte de nuestra ofrenda ahora a Dios. Ahora, no tenemos tiempo, quizá el otro martes ampliemos y entremos a ver las ofrendas. Creo que se va a ser muy importante. Pero indudablemente que se ha hecho muy mal uso, porque se aprovecha el principio, que Dios lo respalda, pero se está solamente llevando al campo de un trueque. El diezmo de Jacob no lo vimos, pero Jacob le dijo al Señor, Señor, si tú me bendices, yo te daré el diezmo de todo. A eso el doctor le llamaba el diezmo interesado, el diezmo de Jacob. Hermano, yo escuché un comentario la vez pasada de que decían de que cuando uno diezmaba se le quitaba también la maldición al dinero. Yo creo que trasladé este concepto que el diezmo, dijo un ministro, eso no está en la Biblia, sino que es un buen comentario, muy interesante, el antídoto del amor al dinero. El antídoto del amor al dinero es el diezmo. ¿Por qué? Tal vez yo lo ejemplifico de esta manera, porque ha sido mi propia experiencia. Cuando yo ganaba 1,000, daba con mucho gusto mis 100 quetzales. Y Dios me bendijo. Me permitió administrar adecuadamente las cosas. Y yo creo que si Dios da la capacidad de disfrutar los bienes, también debe dar la capacidad de administrar. Yo creo que te podemos pedir. Dice que no tiene sabiduría, demándela a Jehová, ¿verdad? Y Él dará sabiduría. Yo creo que también es sabiduría administrar. Cuando ya gané 10,000, ya me costó más dar 1,000. Ahora, ¿por qué? Si yo aprendí a vivir con 900, ¿por qué no podía vivir con 9,000? Ahora,
el que gana 100,000 piensa 2 veces dar 10,000 y ya no los da, generalmente hablando. Y el que gana 1,000,000 mensual, ¿usted cree que da 100,000? Casi es imposible, es muy rara la persona que le da. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Qué cree usted que pasa ahí? Que le vamos agarrando amor al dinero. El que vivía con 900, la sociedad de consumo y tantas cosas que nos trasladan para beneficio del alma, nos hace inmediatamente subir nuestro presupuesto muy rápidamente y no alcanzan los 9,000. El que gana 50,000 no puede vivir con 45, porque el enemigo empieza a trabajar nuestras almas y nos empieza a trasladar el concepto de un amor al dinero. Y lo más tremendo es que el dinero se empieza a traducir en una deidad, no el dinero en sí, sino que la deidad del dinero. ¿Se acuerdan de Mamón? Era el dios de las riquezas de los filisteos, pero es una entidad espiritual, es una potestad. Entonces el peligro nuestro es solo para poner el ejemplo del dios. Fíjense que hay personajes, hay empresarios, hay empresas. Por ahí se hablaba de una de ellas que se usa para lavarse los dientes. ¿Algunos oyeron algo de eso? Es una empresa muy próspera. Pero también me parece que había otra, no quiero mencionar nombres porque va a parecer que estamos haciendo comerciales, pero empresas que de alguna manera su secreto para ellos, pero no quiere decir que funcione con todos, pero ellos de alguna manera, miren, por eso el doctor hablaba de los pactos personales. Yo creo que en algún momento dado Dios puede visitar de una manera muy especial a cierta persona o cierta empresa, ¿verdad? Pero ellos daban mucho más allá de Dios. Algunos dicen que llegaron a dar el 90% de sus ingresos. Y realmente eso les permitió a ellos. Pero yo no puedo, solamente porque le pasó a fulano, decir que ya lo tengo que hacer yo. No sé si me entienden, pero en esto es sumamente importante. Alguien también dice que el diezmar es el mínimo que nosotros deberíamos de dar. Ahora, yo creo que es sumamente importante que cada uno de nosotros juzguemos nuestro corazón, porque indudablemente vamos a encontrar temor en diezmar todo lo que nos corresponde, o quizá vamos a encontrar presupuestos muy apretados, o vamos a encontrar mucha deuda. Entonces todo eso ya cae dentro del campo de las finanzas del cristiano, porque yo creo que la Biblia habla mucho al respecto. Tenemos unas 5 preguntas más, vamos a llegar a los 9:15. Hermano Sergio, a la luz de lo que hemos estado aprendiendo esta noche, ¿cuál será el punto de vista en relación con si un pastor, un ministro, frente a una congregación debe él estar diezmando? Y como les decía, algunos hermanos han visto, y respeto su criterio, ¿verdad? Han visto que, les comentaba, ¿verdad? Dicen, el pastor es el diezmo, entonces él no debe diezmar. Yo en lo personal he creído que, tal vez solo por este pasaje de Levías, y que me da unas luces, que dice que el que recibía a Dios, diezmó, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que eso queda a criterio ministerial, ¿verdad? Y a lo que el Señor le ha revelado a la persona, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal creo que si, especialmente yo ahora, por ejemplo, es una pregunta muy, estoy en lo secular, ¿verdad? Entonces mi responsabilidad es diezmar. Indudablemente yo creo que cuando ya existe un ministro a tiempo completo, esa persona, lo que sucede es que aquí viene otro tema, el diezmo de diezmos. Cuando se reconoce una autoridad apostólica dentro del ministerio que uno está, algunos también creyeron que el diezmo de diezmos debería ser entregado a esa autoridad para demostrar estar bajo sujeción. Y eso se
se manejó en buen tiempo el ministerio servicial. Sin embargo, leyendo despacio Nehemías, en esta nueva etapa, en lo personal a mí el Señor me mostró que el diezmo de diezmos, que también hay Biblia para eso, era para los graneros de los levitas, no era para el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote vivía del diezmo, entonces no necesitaba el diezmo de Dios. Entonces en esta nueva etapa recuerdo que a través de esas enseñanzas se trasladó que el diezmo de diezmos era para los graneros, en este caso de una misión. Entonces yo creo que, por ejemplo, un ministro de tiempo completo, de alguna manera lo que recibe, yo creo que si él quiere bendición, podría también él diezmar. Incluso